inevitable comenzar con petróleo. Sin embargo, yo voy a dar alguna indicación del índice de problemas puntuales para no estar repitiendo lo obvio, lo que todos ustedes saben, las cifras que ya dominan en lo cotidiano. Voy a ubicarme en lo que son, digamos, los nudos más complejos y a la vez más apremiantes para resolver. El primero de ellos es alguna cuantificación de la magnitud de la brecha de financiamiento externo. Estamos ante un choque externo y tenemos una caída de ingresos. El mismo presidente de la República ya nos recordó que es 50%, eso no es poca cosa. De manera que, además de ponernos en la magnitud de ella, evaluar las opciones que tenemos para reaccionar. El nivel de importación es una de esas reacciones claves. ¿Qué margen tenemos? ¿Ya ajustamos demasiado? ¿Cuánto más podemos ajustar en cuanto a importaciones? ¿O qué podemos esperar que pase dadas las restricciones de la brecha financiera? Aprovechando la naturaleza de su profesión, traigo siempre a colación un tema que está soslayado en el análisis, pienso yo, de la mayoría de los análisis convencionales que hay sobre esto, que es vislumbrar o determinar cuál es el balance general del país, con qué activos y pasivos cuenta Venezuela, porque del discurso convencional a veces pareciera que estamos sin activos y con puro pasivo. Poniéndolo en el contexto más ortodoxo, creo que nos ayuda a entender y a vislumbrar el margen de maniobra de la economía. Por último, no último en esta lista, quiero decir, pero el tema de los convenios con China, particularmente con Petrocaribe y con algunos países del Cono Sur, del Acuerdo Energético de Caracas, creo que es uno de los temas menos comprendidos y más superficialmente tratados, de manera que voy a dedicar un tiempo porque creo que hay espacio también para entender algunas causas y también para vislumbrar algunas puertas de salida al problema del financiamiento de la brecha. Y por último, una breve palabra sobre el financiamiento de PDVSA para terminar y concluir en lo que son las señales más visibles y las variables más importantes que están dando señales muy erráticas y mixtas sobre la política económica actual, por supuesto el tipo de cambio, inflación y escasez. Inevitable comenzar con el petróleo. En esta lámina, perdón que estoy acostumbrado a otro apuntador y aquí me confundo bien. En esta lámina tenemos historia del precio del petróleo desde el año 98 y estas barras verdes son los precios promedio mensuales en lo que va de 2015. Simplemente para efectos de magnitud, comparar el choque del 2009, la caída de los precios fue el 38% exactamente. Ese es uno de los choques, no el más importante. Antes de ese, el más importante fue la caída del precio del petróleo del 85-86 y después más o menos en proporciones equivalentes a las del 97-98. Pero el choque del 2015, si los precios se mantuvieran al promedio que hemos tenido en lo que ha transcurrido de año, estamos hablando de una caída del 48%, más o menos lo que el presidente recordó ayer de un 50%. Este es un mega choque. Este es un mega choque que nos encuentra además en una situación un poco más compleja que en los choques anteriores, porque nos entramos al choque petrolero con una tendencia de presión inflacionaria, unos desequilibrios macroeconómicos y cambiarios que estaban generando ya algunos problemas de entrada, de manera que la respuesta a este choque parece que necesita una elaboración de políticas un poco más estructurada, articulada. Los choques anteriores, en el choque del 2009, por ejemplo, salimos con dos soportes, dos resortes. Uno fue el propio precio del petróleo que se recuperó con relativa rapidez y el segundo fue un programa de financiamiento de endeudamiento externo muy importante que se dio desde el 2009 al 2012. A principios de 2012 se emitieron en deuda neta externa 19.000 millones de dólares. Esa opción no está en la mesa ahorita, la emisión de deuda, por comentaré sobre eso, porque hay tantas restricciones en el mercado de financiamiento externo de bonos. Y en segundo lugar,
el nivel de importaciones no estaba tan desproporcionadamente alto en ninguna de las crisis anteriores como en esta, de manera que eso genera algunas restricciones para el acoplamiento de un programa de estabilización o búsqueda de respuesta a este choque relativamente rápido. El tamaño de la brecha, si lo tomamos por distintas mediciones, no vale la pena entrar en detalles, pero digamos que el consenso está en que este choque petrolero significó que Venezuela requiere, para más o menos funcionar como en 2014, alrededor de 25.000 millones de dólares si el precio del petróleo se mantiene el resto del año en el mismo promedio que hasta ahora. 25.000 millones de dólares es muchísimo dinero. Les refería que en la crisis anterior se tuvieron que emitir 19 millones de dólares de deuda, más un recorte importante presupuestario, fiscal y de importaciones también. Bien, ¿cómo se financia una brecha? ¿Cómo el gobierno está tratando de ajustar? Lo que es evidente es que está ajustando por distintas vías. O sea, es un poco injusto decir que el gobierno no está reaccionando a su manera, con su paradigma y con sus herramientas, pero está reaccionando. En la primera, que es evidente para todos, es la reducción drástica de las importaciones. Eso ha sorprendido mucho no solamente a analistas del exterior, sino ha agarrado un poco fuera de base a los agentes internos. Quiero decir, nadie esperaba que el gobierno iba a ser tan drástico, tan disciplinado en reducir las importaciones, y sobre todo un gobierno de corte heterodoxo como el que tenemos, con más razón sorprende la consistencia, digamos, para 2 años una reducción sistemática, consistente de las importaciones, que tiene su correlato en escasez y, por supuesto, un costo político asociado a eso. Sin embargo, esa parte del ajuste se ha hecho y se ha hecho mucho más sistemáticamente de lo que esperaba cualquier analista desde hace 2 años. De manera que ahí estamos pasando, le mostraré algunas cifras, pero estamos pasando de unos 60.000 millones de dólares que importamos hace 2 años, posiblemente a un nivel de importación este año que esté alrededor de los 36.000 millones de dólares. Eso en valor es una magnitud importante, pero nos tendremos que analizar un poco más, porque eso creo que determina además qué podemos esperar para lo que queda de 2015 y 2016 de mantenerse esa conducta sobre las importaciones. La segunda gran herramienta que el gobierno instrumentó finalmente fue centralizar los flujos y en alguna medida los activos del sector público. Eso generó cierta tranquilidad desde el punto de vista del flujo, porque producto de la gran dispersión de cuentas de proyectos no ejecutados que tenían asignados ya fondos en algunas cuentas, en algunos fideicomisos. Eso era visible, por ejemplo, con los financiamientos para los proyectos del fondo chino que nunca comenzaron, pero luego se encontró, en el caso de los chinos, con autorización de ellos, con la capacidad de utilizar una serie, centralizar y utilizar una serie de cajas que tenía dispersa producto de un poco del estilo administrativo de inicio de obras y de proyectos que avanzaban más lentamente. Pero eso le dio un respiro en términos de esta crisis, le dio para unos meses y aparentemente todavía tiene algunos saldos en yuanes de un producto de un financiamiento chino de hace varios años que todavía estarán disponibles para exportaciones en China. Es decir, ahí no se encontró con una caja absolutamente vacía, como suponían muchos de los análisis convencionales, por lo tanto, les ha quedado una situación aún peor que la que se tuvo que confrontar. El tercer punto es que, así como tenía algo de caja excedente en algunas gavetas, tenía también activos que eran monetizables. Pudo vender la deuda de la República Dominicana, está a punto de completar la deuda de Jamaica, y eso sorprende un poco también en algunos análisis que se basaban en la premisa de que el gobierno no tenía esos activos, o que todo eso no existía, porque se regalaba o porque iba a ser imposible cobrarlo.
En todo caso, allí entre Petrocaribe, entre todos los países de Petrocaribe, estamos hablando de deuda documentada de más de 12.000 millones de dólares, que se pueden monetizar por lo menos en 5.000 millones de dólares, que cubre buena parte de esta brecha de 20-25.000 millones de dólares. De manera que si vamos sumando a eso también lo que se está haciendo con apalancamiento sobre otros activos y a pública una operación de 1.000 millones con oro, lo que no fue tan público es que antes de hacer esa operación ya se habían hecho otros 1.000 millones de dólares con oro en venta con pacto de recompra, ripos, como lo llaman en el mercado, venta fácil de instrumentos financieros en un mercado muy líquido, por lo tanto el oro podía monetizarse. Y es paradójico, porque siendo el oro uno de los activos más líquidos en la mayoría de los análisis, a pesar de que sabemos que 70% de la reserva está en oro, ese oro apareciera como que si no existiera, ¿no? Realmente son 15.000 millones de dólares todavía que tenemos en valor de oro, que pues se pueden hacer muchas cosas con eso, y creo que independientemente de la opinión sobre la calidad de las operaciones, lo cierto es que es un activo que estaba ahí, que es líquido y que es relativamente fácil de monetizar en los mercados. Citgo no se vendió como se pensaba insistentemente el año pasado, que era imprescindible hacerlo para poder cubrir la deuda del pago de octubre del año pasado. Eso da una señal de que hay un margen, sobre todo cuando se optó a apalancarse sobre Citgo, que tenía espacio financiero para emitir deuda, como emitió 2.500 millones de dólares, más obtener préstamos sindicados en los mercados internacionales con bancos por 1.000 millones de dólares, lo cual debe estar transfiriéndose progresivamente a PDVSA, entendemos, y le da a PDVSA un espacio bueno para poder pagar sus compromisos financieros, tanto de intereses como el capital que tiene en octubre de este año. De manera que todavía hay cierto espacio, y vale la pena pues, no perder de vista que este o cualquier gobierno en un país como Venezuela debería estar haciendo un ejercicio de eso que llamamos administración de activos y pasivos mucho más inteligente, mucho más elaborado, porque no es el caso de países que han dejado de pagar deuda, como Argentina, por ejemplo, el último caso de Latinoamérica, o Ucrania más recientemente fuera de Latinoamérica, donde los gobiernos no tenían ni $1 de ingresos en dólares, porque no controlan el flujo de dólares, no tenían ningún activo financiero valorizado en dólares, ni dentro del país ni fuera del país. Los convenios con China también merecen un análisis adicional que lo voy a expandir en un momento. Entonces, simplemente para ilustrar estos argumentos que acabo de exponer, en importaciones nosotros hemos pasado desde principios del siglo, hace 12, 13, 14 años, hasta el año 2005, nuestras importaciones promedio eran 19.000 millones de dólares. A mediados de la década pasada, 2006, 2007, comenzaron a subir y lo duplicamos a 32.000 millones de dólares. De repente, en el 2011 pasamos a 40.000, 2012 a 60.000 millones de dólares. Eso es un incremento de 4 veces el nivel de importaciones, y a pesar de que éramos más gente, por supuesto somos más gente que hace 15 años, pero en todo caso nuestras importaciones per cápita seguían un incremento desproporcionado, que solamente eso se sostenía a medida que los ingresos petroleros subían. Cuando teníamos una estabilización de los precios como la que tuvimos a partir de 2012, y más aún un colapso como este, pues era imposible no replantearse la dimensión de las importaciones, independientemente de cómo ellos se hagan. De manera que de 60.000 millones de dólares en bienes solamente, sin servicios, en el año 2012, yo les asomé la cifra de nuestra proyección para el 2015 de 36.000 millones de dólares. Obviamente eso tiene toda una narrativa en lo que estamos viendo en la oferta y en el servicio, sobre todo cuando el aparato de oferta doméstica local está también muy restringido. Otro dato interesante con las importaciones, la raya roja, la línea roja superior, son las importaciones privadas, que se toca su pico en el 2008 y a partir de allí ceden espacio al Estado, que se convierte progresivamente en un importador cada vez más importante. Las proyecciones este año son que el Estado va a llegar
por lo menos el 55% de las importaciones, de manera que se convierte por primera vez en el principal abastecedor del producto importado y, por supuesto, en ese sentido tiene la capacidad, el dominio de establecer las reglas de asignación que juzgue conveniente. Pero esto es un fenómeno nuevo comparado a lo que fue la estructura de nuestras importaciones en cualquiera de las crisis pasadas. Estamos hablando de un ajuste desde el 2012, de una reducción de 36% en las importaciones, y este año estamos estimando un 18% adicional. ¿Cuánto más puede caer esto? Bueno, a medida que se importe menos, se liberan dólares para otros usos, principalmente para dar tranquilidad sobre la capacidad de servicio de deuda externa, por un lado, y por otro lado, el Estado, pues siendo ahora el principal importador, tiene la posibilidad de abrir más fácilmente en cualquier momento reactivar el nivel de importaciones. ¿Cuánto realmente necesitamos de importaciones? Esa es una pregunta excelente, porque cuando nos comparamos con otros países cercanos, tenemos unos índices de importación per cápita mucho mayores que Brasil, Colombia, Chile, Argentina. Eso, por supuesto, tiene muchísimo que ver con la distorsión cambiaria que incentiva, por la sobrevaluación del Bolívar, hace más barato muchos productos afuera. Pero, digamos, aún en las épocas en que no tuvimos tal desalineamiento cambiario, la sociedad venezolana siempre tuvo unos indicadores de consumo del producto importado per cápita mucho mayores que países que podríamos catalogar como comparables, particularmente en artículos de higiene personal y en alimentos. Eso nos da también alguna referencia de cuánto más podemos ajustar y lo que está haciendo el gobierno al respecto. En esta gráfica se la voy a ilustrar porque sé que no lo pueden distinguir. Aquí estoy comparando las importaciones per cápita de alimentos en 4 años, 98, 2007, 2012 y 2014, leyendo de su izquierda a derecha, y vemos cómo en alimentos seguimos, aún con esta crisis y aún con este ajuste, seguimos incrementando la importación de alimentos per cápita. Esto es un poco contraintuitivo con la imagen del recorte total de importaciones que estamos sufriendo, pero sobre todo lo entendemos cuando comparamos lo que está sucediendo en otros sectores. Esto es químicos, agroquímicos, fíjense la reducción en este año, y la más drástica de automóviles y aeronaves. Es una reducción, pero realmente dramática. Nunca tuvimos un ajuste ni siquiera en las crisis peores del pasado de ingresos petroleros, donde más o menos estaba repartido entre sectores. Aquí obviamente hay una selección de política, el gobierno está privilegiando los alimentos y por esa razón me imagino que buscan explicaciones en fallas de distribución o en corrupción en la distribución o en la que llaman la extracción de productos hacia los vecinos, fallas que se hacen visibles en el desabastecimiento o la escasez. Cuando visto en la frialdad de los números, no deberíamos estar teniendo problemas con alimentos, lo cual también, por supuesto, está afectado por lo errático que se han convertido los patrones de compra y consumo y el nivel de inventarios que hay en vivienda doméstica, en hogares domésticos, que no existían en el pasado, producto de la incertidumbre de cuándo vuelva a comenzar el producto, etc. Con el doctor Scherer hemos comenzado a crear indicadores que nos permitan medir esto y realmente nos dan unas luces mucho más claras de los problemas, de la naturaleza de los problemas en los que estamos. Pero el resumen aquí es que pareciera que en alimentos, y sobre todo alimentos para ciertos sectores de la población, va a ser estrictamente prioritario, como lo ha sido en todo este proceso de ajuste ya de 2 años. Para ponerles una referencia a cuánto más podemos ajustar, permítanme mostrarles estas cifras. Las 2 primeras barras son 2 años, 2008 y 2014, las importaciones de Venezuela per cápita, no muy distantes de un promedio histórico de lo real. Es decir, un venezolano promedio consume $300 de productos de alimentos importados.
Por cierto, eso vale la pena contrastarlo contra las afirmaciones como desde un extremo de que todo lo que consumimos es importado hasta otras referencias que hemos tratado de probar, que oímos a políticos o a algunos analistas, economistas, de que el 70-80% de lo que hemos importado. Esta cifra no parece validar una proporción tan alta, sin embargo, es muy alta. Y es muy alta, sobre todo, si lo comparamos con lo que un colombiano promedio importa, que nunca ha llegado a $80 per cápita. Eso es una cuarta parte de lo que consume importado un venezolano, y en Chile alrededor de $100 en su pico máximo en estos últimos años, lo cual seguimos siendo 3 veces Chile. Obviamente esos países tienen una oferta alimentaria mucho más extensa, un sector agroindustrial. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué necesitamos para llegar allá? Y ahí es donde el tipo de cambio juega un papel importante. Esos países nunca han tenido un incentivo cambiario para importar tan grande porque nunca han dejado que su moneda se sobrevalúe tanto. Entonces sus precios relativos están relativamente en orden y eso le quita gran presión a la importación y por supuesto motiva también la producción doméstica. Pero el final de este pensamiento se lo resumo con una pregunta o con una reflexión. Si Venezuela redujera un 30%, es decir, un tercio de $300 pasar a $200 per cápita al año, que seguiría siendo el doble que Chile y casi 3 veces Colombia, nos estaríamos ahorrando en alimentos $3.000 millones. Eso es una cifra. Y con $200 per cápita seríamos todavía uno de los países del mundo que importa más alimentos per cápita. Y si les muestro la cifra de artículos de cuidado personal, es más dramático todavía. Consumimos 4 veces más shampoo que un argentino, consumimos 3 veces más desodorante que cualquier latinoamericano que nos siga, y ellos no son necesariamente más desasiados, ¿no? Ahí podemos hacer comparaciones más gráficas, pero eso lo que nos da es una idea de la magnitud del ajuste que todavía podemos hacer si tenemos algunas cosas en su sitio correcto de incentivo a la producción doméstica y de una política de importaciones un poco más racionales que no estén tan distorsionadas por el desalineamiento cambiario. El segundo tema como yo voy a mostrar el segundo tema, lo voy a poner en este contexto. Creo que en los análisis internacionales hay claramente unos puntos ciegos de subestimación y de poco entendimiento de la economía venezolana, porque este se ha vuelto un país mucho más complejo de entender. Si es complejo para nosotros que estamos aquí, imagínense a los analistas internacionales que le dedican pocas horas al mes a tratar de entender y quedan con muchas áreas oscuras que generan confusión tanto en el análisis. Estoy hablando de las grandes calificadoras de riesgo, de Standard & Poor's, Moody's, que hemos revisado muy cuidadosamente cómo ellos llegan a hacer la calificación de riesgo de Venezuela, hasta los analistas bancarios, analistas financieros y los analistas locales, la mayoría con una gran pasión política, pues también creo que terminan compartiendo una parte de esto que llamamos los puntos ciegos. El primer punto ciego es el que acabo de referir. ¿Cuál es el nivel de importaciones? Cuando usted ve un país que baja casi la mitad en sus importaciones, como se ve, que es el titular de la noticia y como se ve en cualquier reporte de estos, bueno, terminan con reacciones como la de algunos visitantes que dicen, Venezuela está al borde de una crisis humanitaria, o está al borde de una hambruna, creo que hay una distorsión ahí. No estoy negando el problema, ni la gravedad, ni lo preocupante que es lo que está ocurriendo con la inflación y con la escasez. Sin embargo, creo que amerita verlo con más serenidad desde otros ángulos para entender por qué podemos seguir hablando dentro de unos meses de los mismos problemas y no llega al famoso estallido. El segundo punto ciego, que creo que no lo entendemos bien y mucho menos afuera, es nuestra relación con China. China es mucho más que una simple
contraparte en un arreglo comercial. China es un aliado estratégico con una visión y un objetivo estratégico, no solo con Venezuela, lo comenzó a hacer con Australia, con Nueva Zelanda, lo ha hecho en América Latina con Brasil, con Chile, con Bolivia, con Ecuador, lo ha hecho con casi todos los países de África que tienen recursos naturales. Los chinos están simplemente apuntando a sus objetivos y Venezuela es una pieza en ese tablero. De manera que verlo como una relación de un país en apuro financiero a través de alguien que tiene dinero, coloquialmente jalándole para que le preste dinero, creo que distorsiona un poco el potencial que hay de una relación estratégica financiera con China, no solamente de este gobierno, sino de cualquier gobierno que venga a Venezuela o a cualquier país que tenga materia prima, como muy bien lo están aprovechando Chile, Brasil, varios países de África, Australia es pionero en todo esto, de verdad que no es tampoco ninguna novedad lo que está ocurriendo en las relaciones de Chile con Venezuela, y les mostraré algunas cifras. Venezuela, China tiene dos objetivos estratégicos en el mundo: asegurar las materias primas que necesita la sociedad china para vivir en los próximos 30 años, y en esa lista, adivinen qué está de primero: el petróleo. Y adivinen quién tiene petróleo. No es una casualidad que estén aquí con unos acuerdos financieros, además, que, repito, no se inventaron para Venezuela, ya lo habían desarrollado con otros países. China, el segundo gran objetivo de China es aumentar las exportaciones en América Latina. Hace 10 años China exportaba $12.000 millones a América Latina. El año pasado fueron $262.000 millones y su objetivo era $350.000 millones, y eso que consideraron un fracaso le dedicaron 2 párrafos en el informe del último comité del partido y en el informe del Banco Central de China de cierre del año pasado. Su objetivo para el año 2018 es llevarlo a $600.000 millones. América Latina es la región del mundo, según la propia identificación de los chinos, con más potencial y más rezagado con respecto al potencial para ser consumidor de importaciones chinas directas, no de China que van a Estados Unidos o otros países y luego vienen con una marca americana, sino China con marcas chinas. Y eso lo estamos viendo progresivamente en carros, en celulares, en electrodomésticos, y esa es la tendencia, porque además es muy fácil poner un acuerdo comercial de aumentar importaciones cuando el mismo que te está financiando te puede condicionar el aumento de esas exportaciones, como está ocurriendo. Pero en todo caso creo que debemos verlo sin prejuicios. Creo que es más una grandísima oportunidad. China es hoy el prestamista de última instancia para países como Venezuela. Lo ha sido ya para varios países de África. China, ¿para qué ir al Fondo Monetario si tienes a China? Si te puedes poner de acuerdo para financiar magnitudes mayores sin grandes condicionamientos tipo Fondo Monetario, y además con acuerdos comerciales atados donde China también gana mucho. De manera que creo que China nos abre una ventana que siempre va a generar un oxígeno importante ante cualquier coyuntura de estas. Después de China, voy a hacer dos reflexiones aquí sobre el balance general de Venezuela. Si tratamos de construir un balance general, es decir, censar los activos, y no solamente los activos tangibles o financieros que tenemos, sino además, si traemos a valor presente cualquier flujo de caja que pueda tener Venezuela en los próximos 10, 15, 20 años por petróleo, aunque sea el petróleo $40, $50, ese valor presente tiene un valor financiero, como ustedes lo saben mejor que nadie. Sin embargo, en todos los análisis pareciera que eso no existe para Venezuela. Es decir, si usted ve cómo se valora una compañía petrolera, cualquiera de las privadas en el mundo, en las bolsas de valores, traen el valor presente, los flujos de los próximos años, y eso es parte de su activo, de su patrimonio, etc. Pues eso no lo hacen con PDVSA, la descalificación con PDVSA no fuera una empresa petrolera o estuviera en otro mundo. Esa asimetría golpea, perjudica grandemente las posibilidades no solamente de hacer estructuraciones financieras con eso, sino que además sobrepenaliza a PDVSA y por ende al país. Por ejemplo, es tan reciente los resultados financieros de PDVSA
creo que contienen una buena cantidad de información para poder hacer una imagen más completa de la situación financiera, y cuando usted la compara con compañías semejantes como Pemex o Petrobras, no queda mal parada. Y cuando lo compara, por ejemplo, con compañías como Pacific Ferroviales, que era la estrella de Colombia, que está en un proceso prácticamente de cesación de pago y un problema financiero fuerte, dejó de estar reestructurando sus bonos. Pacific Ferroviales está 7 peldaños de rating de crédito por encima de PDVSA. Eso podríamos interpretarlo como una anomalía del mercado, como la existencia de sesgo en el análisis que distorsiona un poco, pero creo que eso también es culpa de la propia PDVSA y del propio gobierno, que no han sido capaces de hacer un caso suficientemente consistente, contundente sobre el potencial de PDVSA y por qué aplicándole a PDVSA y también a Venezuela normas homogéneas como califican otras compañías y otros riesgos soberanos, pues la situación cambia, porque la deducción de ese balance es que lo pasivo que tiene Venezuela y que tiene PDVSA está dentro de un rango financieramente muy manejable, y además repito, utilizamos los mismos elementos como se valoran otras empresas u otros riesgos soberanos en el mundo, hay un espacio enorme para hacer un buen caso sobre la solvencia de Venezuela. Venezuela siempre ha estado en el 10% de los países del mundo que tienen los mejores indicadores de solvencia y los mejores indicadores de liquidez, incluyendo los años en que ha tenido choques petroleros. Siempre ha estado entre el 10% mejor. Sin embargo, es el último en la lista en percepción de riesgo, ¿no? Esa dicotomía también creo que merece un caso. Y eso ha sido siempre, eso no es nuevo, desde los 90 que comenzaron a emitirse bonos soberanos o la titularización de los Brady. Eso ha sido así, de manera que este es un problema no de un gobierno, es un problema de un país cuyos gobiernos ninguno ha podido hacer un caso financiero fuerte sobre Venezuela. Y cuando hable de la deuda, en un momentito le expando eso. De manera que indicadores de solvencia y solidez, aún con un balance limitado, no extendido como lo que acabo de referir, son suficientemente comparables porque Venezuela es percibida permanentemente como el peor riesgo del mundo. Esta es una de las razones. Ven las reservas internacionales como una señal de debilidad. Entonces aquí están diciendo no hay caja. Y si no hay caja, para leche, y no hay caja, no hay dólares para papel, no hay dólares para nada más. Entonces, ese es un argumento consistente. Sin embargo, creo que esconde de manera muy simple la complejidad de la situación de Venezuela, que amerita un poco más de explicaciones, porque estamos con esto año tras año tras año. El nivel de reservas está en 19.000 millones. El nivel de reservas, esos son las reservas internacionales en el Banco Central. Esto es un indicador básico, importantísimo, en la Venezuela del pasado, en la Venezuela antes de la modificación legal de Banco Central y de la ley de orgánica de administración financiera del sector público y otras leyes que ocurrieron en el periodo 2007-2009. PDVSA hasta ese año estaba obligado, desde que el presidente del Banco Central en 1981, Díaz Usual, convenció al gobierno de que para ayudar a la caja del gobierno, PDVSA tenía que entregar en 48 horas todos los dólares que cobraba y que ingresaban a sus cuentas, menos un fondo rotatorio. Y esto fue una emergencia desde 1981, lo mantuvimos como una regla hasta el año 2009, cuando se cambia. Por lo tanto, PDVSA ahora tiene discrecionalidad en cómo manejar su caja. Ahora la Tesorería Nacional maneja caja en dólares. Eso no lo había hecho nunca antes de esas modificaciones legales en 2009. Ahora el BANDE es el administrador de los convenios con China, y esa es una fuente de financiamiento y de fondos muy importante que está allí. Todos esos recursos que están allí en el Banco de Venezuela, lo que heredó la posición de moneda extranjera de Santander, por ejemplo, o sea, no podemos pensar que no existen para el gobierno, de manera que tenemos que ver la posición consolidada de recursos externos del gobierno para tener una mejor visión de cuál es su margen de maniobra. Ciertamente esta
en la Venezuela de hoy y en este arreglo marco jurídico y de práctica financiera que a algunos les gusta, a otros no nos gusta, o siempre tendremos algo que decir, pero bueno, eso es cómo se gestiona y ellos son los que están tomando decisiones, de manera que hay que entender que a partir de allí ellos puedan tener, por esto tener un poco de margen de maniobra que sorprende a veces algunos de los análisis y visto de atrás para adelante constituyen la explicación de por qué han podido salir de unos sofocones que parecían imposibles sin bajar a las reservas internacionales. Eso tiene que ver entonces con el fortalecimiento de una percepción de riesgo sumamente importante sobre Venezuela y PDVSA que nos castiga en el crédito de proveedores, en el exceso de crédito a los mercados internacionales, y cuando tenemos acceso a los mercados internacionales con los niveles de prima de riesgo tan altos que siempre nos han hecho ser los campeones en el mundo desde los 90 el país con mayor riesgo, esté el petróleo donde esté, el país que siempre va a ser el próximo que no va a poder pagar su deuda, y tenemos 20 años de que salió el primer reporte de que no vamos a poder pagar la deuda, y 20 años en que se ha pagado la deuda, sin embargo la matriz de que no vamos a poder pagar la deuda, no solamente se ha centrado, sino que además si decíamos que Venezuela no iba a pagar su deuda cuando el petróleo estaba a 100, es imposible que si el petróleo está a 50, digamos, sí puede pagar la deuda. Pero sin embargo, vemos contradicciones en ese análisis de analistas, incluyendo el calificador que decía el año pasado, Venezuela no va a poder pagar su deuda el año pasado cuando el petróleo estaba cerca de 100, y ahora dice, este año va a poder pagar su deuda en el 2015, estando el petróleo a 50, pero va a tener problemas en el año 2016. Creo que eso tiene mucho que ver con la zona ciega que les mencionaba, pero para terminar de redondear mis conclusiones sobre la deuda, este gráfico nos da el rango promedio esto es el rendimiento, es decir, el indicador de riesgo sobre lo que el mercado exige a Venezuela que le pague para tener sus bonos, incluye Venezuela y PDVSA. El rango histórico de Venezuela ha sido entre 10 y 20%. Las cosas iban muy mal, el rendimiento de Venezuela subía 20%. Las cosas iban medio bien, subía el petróleo, había tranquilidad doméstica, no había tanto desequilibrio, bajaban a 10. Y en eso estamos desde los 90. Siempre siendo, salvo unos puntos muy específicos de uno que otro país que de repente tiene problemas en algunos meses, puede hacer default, siempre hemos sido consistentemente los campeones de peor riesgo del mundo. ¿Cómo podemos conciliar eso con lo que decíamos sobre el balance general de Venezuela y sobre todo con su potencial petrolero? De ese 15-20% llegamos el año pasado, de mediados del año pasado, con una voy a llamarlo matriz por simple comodidad, no porque esté convencido de que esa es la mejor palabra. Pero aquí en julio-agosto del año pasado comenzaron a haber ciertas referencias de mercado de dos cosas que nublaban el horizonte. Una era, se acerca a Venezuela el periodo de pago más fuerte de su deuda externa, comenzando en octubre del año pasado, y el gobierno, para terminar de fortalecer esta matriz, le da un mandato a una banca de inversión francesa para que haga lo que llama el due diligence, la valoración, busque posibles compradores parasíticos. Entonces, la ecuación en el mercado era fácil. Tienen pago en octubre, no tienen dinero porque no hay papel, necesitan vender Citgo. Y llegamos a octubre y no se vendió Citgo, y Venezuela pagó. Entre otras cosas, seguía un drástico control de importaciones, como refería, pero en todo caso, la matriz aquí fue progresiva. Entra otro elemento, la otra gran calificadora de riesgo, en septiembre de este año, del año pasado, perdón, Moody's, repite un párrafo que estaba en la calificación de la otra calificadora de Standard & Poor's de octubre del año anterior, 2013, donde por primera vez dice el petróleo estaba todavía cerca de 100. Financieramente, los números están bien para Venezuela.
pero los manejos de política económica doméstica lo está acercando a un estallido social que va a llevar a unos problemas de gobernabilidad en Venezuela, que el gobierno va a responder incumpliendo la deuda. Y como es un gobierno populista, dicen estos informes, este gobierno ante el dilema de que no hay leche o tengo que pagar deuda para comprar leche para los pueblos. Entonces no va a pagar la deuda. Septiembre del 2013, una, octubre del 2014, la otra, y desde entonces ese pensamiento lo vemos repetir recurrentemente en todos los análisis financieros internacionales. Va a haber problemas domésticos que van a llevar a una conflictividad social que va a arrinconar el gobierno y el gobierno va a coger como bandera, entre otras cosas, para salir de eso y cumplir de ello. Bueno, es posible que tenga razón, no tengo la menor idea de qué puede ocurrir, pero ya han pasado 2 años y todavía los indicadores que Sheinbaum puede hablar mucho mejor que yo sobre esto, los indicadores perceptuales, sin ignorar la gravedad de los problemas que tenemos, no parecen haber validado un argumento. Un argumento de esto no puede estar permanentemente, o sea, es decir, no puede estar 10 años diciendo, ahí viene el conflicto, viene el estallido, viene el conflicto, no van a pagar, y mientras tanto el emisor sigue pagando. Sin embargo, esa matriz se refuerza con absoluta responsabilidad también por el mal manejo de la política económica doméstica y por las malas señales que lanzaba afuera, como por ejemplo la contratación de esta banca de inversión el año pasado. Y aquí comienzan a caer los precios del petróleo. Los precios del petróleo comienzan a caer por aquí. Pues es decir, el incremento de esta curva significa que aumentó la percepción de riesgo aún antes de que cayeran los precios del petróleo sustancialmente. Y claro, si caen los precios del petróleo, ahora sí tenía que ocurrir, tenía que validarse. Entonces el riesgo se monta en este nivel. Déjenme decirle 2 cosas. Esto es un caso único en la historia de la finanza internacional. Este brinco que ustedes ven aquí, que presagiaba un default, no le ha ocurrido ni siquiera a todos los que efectivamente hicieron default. Este es un caso único porque te montaste a un rendimiento de default sin hacer default. Por eso yo digo que este es el único caso en la historia de las finanzas internacionales de un mercado que se hizo default a sí mismo. El mercado se autodefaultió, unos tenedores de bonos convencieron a otros de que no se iba a pagar y estos otros salieron corriendo de esos bonos a cualquier precio, asumiendo en algunos casos pérdidas monstruosas porque no querían la pesadilla del default, y 6 meses después no ha habido default. Y el mercado lo está diciendo como que no va a haber default en el 2015 porque los bonos que vencen en octubre, que son la mayor concentración de bonos, esos bonos están hoy, esta mañana, arrancaron a 99.3% de precio de venta. Es decir, casi 100%. Es decir, si creyera que no iban a pagar en octubre, esos bonos estarían a 40 o 50. Bueno, paradojas del mercado, un mercado confundido por todo ese conjunto de percepciones y lo que yo traté de describir como puntos ciegos. Y la otra cosa que nunca ha ocurrido es que un mercado, un emisor que tiene este brinco como que si es eminente e hizo default, lo cual no ha ocurrido, después no te quedas ahí arriba todo el tiempo. No puedes estar diciendo, vas a hacer default mañana, no, hoy sí, mañana no, hoy sí. Eso no ha ocurrido en ningún país en el mundo, y ni siquiera los que hacen default se sientan con sus acreedores unos días, en algunos casos una semana, en otros casos unos meses después, hacen propuestas de negocio, pero esto corrige automáticamente. Siempre hay lo que llamamos un overshooting, aquí un sobreajuste. Esto corrige automáticamente, y eso no corrige en el caso de Venezuela, sino está comenzando a corregir las últimas 2 semanas, donde los precios han tenido una recuperación más o menos de 30%. Pero bueno, esto va a generar muchísimo ruido. Yo no sé cuál va a ser la ruta de los eventos y si esos presagios de que los problemas de gobernabilidad van a arrinconar al gobierno, etc.
lleven a un problema mayor aquí, pero lo cierto es que lo que ha ocurrido hasta ahora no tiene una explicación en ninguno, ni siquiera de los casos nacionales. Para dar una idea, hoy los bonos de Venezuela, el promedio en general, el mercado les pide 25% de rendimiento si se quieren comprar un bono de Venezuela. Ucrania, hoy, que está en una cesación de pago, en una reestructuración, Ucrania, con cañones de un lado y del otro, y sin petróleo, depende completamente de la energía de Rusia, Ucrania hoy al mercado le exige 8%. Y a Grecia, que está en una situación económica mucho más compleja que Venezuela, el mercado le exige 9%, y a Venezuela 25%. Bueno, aquí hay un caso digno de buscar explicaciones. Voy concluyendo con lo siguiente. ¿Cuál es la imagen al final? Estoy a la orden para precisar cualquiera de estos puntos, si hay preguntas que dejo por fuera. Tenemos un problema doméstico de precios relativos, de que las proporciones entre el precio de una cosa y otra cosa, comenzando por el de la gasolina, que es el más ilustrativo, ustedes lo conocen mejor que nadie. No hay economía que sin corregir, volver a la proporcionalidad de los precios relativos, resuelva problemas o de arbitraje, para llamar elegantemente a los chaqueros, de arbitraje, o de resolver problemas de escasez o de inflación. Y atrás está todo el punto sobre las posibilidades, virtudes, ventajas o desventajas de hacer determinado arreglo cambiario del país. Podemos especular en muchas fórmulas, pero creo que es ineludible y resolver algo sobre el sistema cambiario. Creo que tiene paralizado eso, el impacto que ello tiene sobre inflación y escasez. Creo que por unas métricas un poco limitadas que está haciendo el gobierno, creo que está sobreestimando algunos problemas. ¿Por qué? Porque está pagando ya los costos de como que si hubiera hecho el ajuste cambiario con una inflación alta, sin disfrutar los beneficios de que aparezcan los productos en los anaqueles. Y esa combinación la está tratando de administrar, dándole prioridad en la adjudicación de 630 a algunos productos y a algunos sectores sociales, lo cual esa es su solución política, pero en general el gran reto, y con esto redondeo con esta idea que creo que es lo más importante y la inquietud que les dejo. Estamos pasando de unos años de inflación alta a inflación muy alta. Técnicamente los economistas diferenciamos todavía esto, lo diferenciamos de una hiperinflación. Una hiperinflación es una espiral descontrolada que técnicamente no es una regla de oro, pero es la referencia que tenemos. Comienza cuando pasa de un 50% de inflación mensual. Eso te lleva, si le ponen cualquier tasa compuesta por inflaciones de 10.000% anual. Eso ya es otro mundo. No estamos allí, pero no estamos en el camino que conduce allá. ¿Cuál es el punto de inflexión para eso? Tiene que darse una combinación de política monetaria, fiscal y cambiaria muy perversa. Creo que todavía hay algunas anclas. Argentina tenía una hiperinflación de 10.000%, pasó 14 años con inflación en promedio de 70%, Perú pasó 12 años con inflación de 100% dentro de una inflación. De manera que dejémoslo de la inflación todavía allí sin borrarlo del horizonte, pero concentrémonos en lo que significa una antiinflación, una inflación de más del 100%, con ese desorden de precios relativos y de distintos tipos de cambio. Eso es lo que ustedes van a, por lo que viene el programa, va a ser un tema de análisis. ¿Cómo van a contabilizar? ¿Cómo van a poner las empresas? ¿Cómo es el balance? ¿Con qué valor le damos a las transacciones, a los activos? ¿Qué sé yo? Unas complejidades enormes. Creo que aquí estamos, cuando revisamos lo que pasó en Argentina, en Bolivia, en Perú, justo antes de entrar a la hiperinflación fuerte, vemos una lista enorme de víctimas de empresas que mueren por no haber anticipado, no solamente una fijación de precios apropiada para ese momento, que es muy distinto a todo lo que hemos vivido en el pasado, sino además cómo
cómo voy a llevar en mi balance esos nuevos valores que no son poca cosa las diferencias. Cuando tenemos un dólar a 6.30 y otro a 200, pues cualquier combinación allí puede ser letal. Entonces, hay víctimas, van a haber víctimas, de hecho ya las estamos teniendo. Lo que están haciendo las multinacionales estos días es un mero ejercicio contable de cómo llevar el impacto de eso de finalmente incorporarlo al balance. Pero a las empresas nacionales les falta muchísimo para eso, porque no tienen que estar reportando a su junta directiva del exterior que les exigen hacer eso, y hemos estado otra vez dilatando, postergando muchas medidas. Creo que ese es el reto más importante cuando hacemos ejercicios en balances con ajustes por inflación y ponemos inflación de 100, 150%, para los pelos en mi experiencia de consultor con empresas que lo estamos haciendo, porque la película cambia drásticamente. De manera que además no sabemos cuál va a ser la política cambiaria, cuál va a ser la política monetaria, pero sobre todo la cambiaria que transversaliza todo. Nos impone, yo creo que una oportunidad para estar haciendo escenarios, repito, a los cuales no estamos acostumbrados. Vivimos hasta hace 2 años con inflaciones medianas de 20% y con eso aprendimos a sobrevivir. Ahorita estamos teniendo algunos tramos con inflaciones a 60%, pero con inflaciones a 150% y posiblemente en alguna espiral que pueda, no estoy diciendo que va a ocurrir, pero sí creo que hay que estar preparado para reaccionar oportunamente. Bueno, concluyo con eso. Gracias.